Maestros, muy buenas noches. Manuel Quiles Cruz, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Esta noche continuamos con aprendizajes clave, con esta parte de principios pedagógicos. Y continuamos porque hemos venido abordando algunos aspectos en la consideración de aceptar al estudiante, a nuestro alumno como centro del proceso de educación y considerar los aprendizajes previos. He tenido el día de hoy una magnífica experiencia, un auditorio lleno. Trabajé en la mañana cerca de la Ciudad de México, bueno, a algunos kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ser invitado por el Centro de Maestros de Nicolás Romero. El Centro de Maestros de Nicolás Romero, que coordina la maestra Gloria Cibeira Sánchez, un auditorio en la Escuela Secundaria General Himno Nacional, y un verdadero privilegio contar con más de 7 zonas escolares, 2 sectores, coordinadores de educación física, una zona de educación especial, 460 maestros participantes en el curso de aprendizajes clave que generan el Centro de Maestros en Nicolás Romero. Agradezco, doy las gracias en la construcción de esta parte histórica de la actualización presencial. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos procesos de actualización a maestros que sean presenciales y donde se pueda trabajar con mucha pasión en la presencia, ante la presencia de los profesores. Y comentaba yo con los profesores en la mañana todo el trabajo que se viene realizando cuando los maestros están presentes y el discurso genera atracción y aparte de que genera la atracción, empieza a impactar a los maestros. Lo que sucede es que el maestro empieza a comprometerse, empieza a meterse en la misma dinámica. El trabajo que se viene haciendo desde los aprendizajes clave impacta. Trabajar con 460 maestros no es tan sencillo, pero cuando hay un discurso que les llega a los maestros, el trabajo se empieza a ver de otra forma. Hay mucho compromiso por parte de estos maestros. El día de mañana continúa la actividad y pasado mañana 460 maestros trabajando. Bien, hemos hablado de 2 principios pedagógicos y el día de hoy voy a comentar algunas situaciones sobre el punto 3 de los principios pedagógicos. El tercero de ellos, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Y aquí necesito observar cómo se da el aprendizaje, cómo se hace esta idea del acompañamiento, porque yo me voy a la parte histórica de la educación en México y si yo hablara, por ejemplo, de lo que sucedía en los momentos inmediatos a la independencia de México, cuando con mucha fuerza penetra la escuela lancasteriana, es decir, estamos hablando de aquellos momentos en que la organización educativa, la organización de la educación no está colocada, no está dada. Participan muchos grupos, pero entre ellos el grupo de la Compañía Lancasteriana, que empieza a hacer sus enseñanzas en la sociedad mexicana. A ellos, por ejemplo, les debemos el arenero, por ejemplo, el uso de la pizarra, los mapas y el monitor. El monitor es importante porque el monitor lo hemos empleado muchos maestros. Es decir, un niño que por sus características personales tiene el manejo de muchas capacidades por encima de los otros niños y que nos ayuda a enseñar. Fíjense, porque esta parte la hemos puesto en práctica muchos maestros. Esta parte del monitor
el anero que se utilizó en un momento, los mapas, la elaboración de los mapas, el uso de la pizarra y la tiza para pintar en la pizarra, es del siglo XIX, de la tercera década del siglo XIX. Pero conforme va avanzando la educación, se van tomando ideas y tenemos, por ejemplo, a los grandes pedagogos, los grandes filósofos de la educación, que nos aportan ideas de cómo se tiene que hacer el acompañamiento del aprendizaje. Así, por ejemplo, Herbart lo que nos va a decir es que hay que colocar dos elementos. Uno tiene que ver con la motivación, el otro tiene que ver con la ética, con la filosofía, uno desde la psicología, otro desde la filosofía. Si lo viera desde Pestalozzi, me diría que el aprendizaje tiene que moverse a través de poner en juego la cabeza, el corazón y las manos. Es decir, pensar, sentir y hacer. Y si lo voy viendo yo en el sentido, por ejemplo, de Berta von Glümer, que desde mi punto de vista es quien mejor adopta y difunde la teoría froebeliana, Berta von Glümer colocaría las semejanzas o las analogías de las florecillas del jardín para hablar de sus estudiantes, de sus niños, ¿sí? Y lo que nos dicen en aprendizajes clave es que un aprendizaje efectivo requiere acompañamiento. Creo que los maestros hacemos acompañamiento en nuestros grupos. Creo que esto es una práctica que está y que históricamente el maestro ha colocado este acompañamiento siempre. Lo que agrega aprendizajes clave es que es el acompañamiento del maestro y el acompañamiento de otros estudiantes. Y cuando esto me lo está manejando, pues viene a mi mente inmediatamente la escuela lancasteriana con los monitores. Así, por ejemplo, cuando los aprendizajes clave refieren a los directores, profesores, bibliotecarios, padres, tutores, que están involucrados en el proceso de educación y de formación, diría yo, mejor dicho, de formación de un estudiante, se generan actividades didácticas, se aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante. Pero si yo empiezo a observar analíticamente lo que implica que actúen los actores educativos, perdón por la redundancia, participen los actores educativos en la formación del estudiante, entonces lo que me está diciendo es que hay que generar actividades didácticas. Y si yo voy a generar actividades didácticas, debo de tener una gran libertad, pero además, como debo de tener una versatilidad, porque la actividad didáctica, desde mi punto de vista, requiere de un repertorio. Cada maestro debe de tener un verdadero repertorio didáctico que pueda aportar y que pueda impactar. Si no hay repertorio didáctico, válgase la comparación, como ir a una fiesta y escuchar la misma música 5 horas, nos cansaría. De ahí entonces el repertorio didáctico de un maestro, al presentarlo con sus alumnos, debe de tener ese tono de versatilidad. Y el repertorio implica muchas cosas. Platicaba yo, por ejemplo, hoy en la mañana con una de las grandes maestras mexicanas, ¿sí? La maestra Antonia Reyes Reyes, que además de ser maestra es antropóloga, y hablábamos sobre la conformación de la historia, cómo imbuir la historia para su enseñanza en la educación básica. Y lo que decíamos era que el formador de los historiadores o el formador, el maestro que trabajara con maestros de básica, orientaciones didácticas para la historia, debería de tener un verdadero repertorio didáctico. Y para poder tener el repertorio didáctico, debo de conocer
didáctica y en consecuencia pedagogía. ¿Sí? Pedagogía encargándose del proceso y la didáctica como la muestra técnica dentro del salón de clase. La didáctica, muchos han dicho, es un verdadero arte. Es un verdadero arte. Y me recuerda la discusión del siglo XIX, en tanto que la pedagogía fuese ciencia o no fuese ciencia. Es decir, la pedagogía se observa como una ciencia que se encarga de los procesos, ¿sí?, educativos, y los procesos educativos que se realizan en el salón de clase responden a la didáctica. La didáctica es un elemento del cual el maestro toma aspectos que coloca en juego en el salón de clase. Y para eso hay principios también. Alguien podría decir que uno de los mejores principios es la motivación, que es el concepto de Herbart. Si Herbart tiene ese concepto de la motivación, y desde la motivación se mueve todo. Hoy me podrían decir inclusive desde la neurociencia, aplicada en la educación, la verdadera neurociencia, no los charlatanes de la neurociencia, pero la verdadera neurociencia me podría decir que es importante la alegría y que es importante el buen humor. Esto me pueden decir desde ahí, pero podrían agregar que aparte de la alegría en el salón de clase, aparte del buen humor, la sorpresa, la atención y sobre todo la motivación. En este tono, la elaboración, la generación de actividades didácticas con este repertorio, en donde yo como maestro intercambio también estrategias para el trabajo en el salón de clase. Esto me permite variar y desde ese punto de vista, pues evito esta parte de la crítica que hacen aquí a las situaciones memorísticas. Yo he hablado del uso de la memoria como algo natural. Tengo que usar la memoria y la memoria viene, obviamente, generada por energía. Lo he dicho, mi alimentación, mi descanso, el sueño, tomar el sol, hacer deporte, hacer ejercicio, tiene que dotarme de energía. Pero también como maestro debo de tener una estructura de vida. Y la estructura de vida tiene que ver con la conciencia. Pero no es la parte de la conciencia social, sino la parte de la estructura de vida. Por eso cuando me dicen que los paradigmas han dominado por encima de los principios, yo tendría que regresar ahorita aceptando lo que se está moviendo políticamente, que estamos en etapa de cambio, es decir, no nos atrevimos a cambiar y hoy nos colocamos en una etapa de cambio donde yo soy el primero que tengo que cambiar. Hoy al trabajar con 460 maestros en vivo, se da uno cuenta, me percato de qué es lo que está faltando y cómo nos hacen falta los conceptos. Por eso tendría yo que profundizar en qué es la didáctica, qué es la pedagogía, a dónde me llevan la pedagogía con esta parte de la didáctica, cómo puedo generar un ambiente didáctico en el salón de clase, donde lo primero que tengo que hacer es conocer a mi estudiante. Si yo no conozco a mi estudiante, ¿cómo voy a avanzar? No puedo trabajar con una materia prima que no conozco, donde mi materia prima es dúctil. Yo la puedo formar como yo quiera. Es decir, que cada maestro también, bajo estas premisas de la transmisión del conocimiento, de la construcción, los maestros ejecutamos en esa materia prima la conformación. Me recuerda como a los artistas griegos, a los escultores, que les preguntaban, ¿pero de dónde sacas esas obras? Y señalando a un bloque de piedra decían, de ahí está dentro. Lo único que tengo que usar es mi mazo y mi cincel. Y pegando con el mazo en el cincel, voy sacando esa obra. Es decir, el escultor ahí lo que hacía
era golpear con el mazo al cincel, iba dando forma a la escultura. Cuando no eran tan diestros, los artistas botaban una lasca o quedaba una hendidura, entonces cubrían con cera. Cubrían con cera, pintaban la pieza, la vendían, ¿sí? La vendían en una de las plazas públicas, el comprador la llevaba a su casa. En el verano ardiente de la Europa, el calor hacía que la obra se empezara a llorar y el comprador se daba cuenta que habían utilizado cera, ¿sí? Entonces el artesano, el artista ya no era tan diestro. El comprador regresaba y pedía que la pieza fuera sincera. Y desde ahí también la actividad didáctica tiene que ser muy sincera. Pero en la actividad didáctica la versatilidad me puede llevar primero en el sentido de que no basta desde mi punto de vista, como lo están diciendo en Aprendizajes Clave, que yo desde un enfoque competencial puedo recurrir al conocimiento de la disciplina, la interdisciplina y las prácticas, o que desde el uso metodológico yo puedo plantear preguntas, trabajar con proyectos, inclusive como lo dicen en la autonomía curricular, los estudios de caso y la situación problema para resolver, ¿sí? Y no es suficiente, creo que todavía hay que ir al método, porque si me están hablando de esa generación de la actividad didáctica en la idea de ofrecer acompañamiento al aprendizaje, yo tengo que meterme al método. Por eso era más fácil decir, cuando me hablan de proyecto, ¿a qué tipo de proyecto me llevan? ¿A un proyecto académico? Y diría yo a veces, o a un chorizo de actividades, donde coloco actividades. ¿Y qué hago con el proyecto? Muchas escuelas he conocido, trabajan unidades de aprendizaje, otras escuelas trabajan proyectos de investigación, pero cuando yo recurro al libro de métodos globalizadores de Antonio Domínguez Hidalgo, donde Antonio Domínguez Hidalgo me da 5 métodos globalizadores y me da 5 métodos individuales, desde ahí observo que puedo generar una versatilidad didáctica. Si yo me fuera a los principios de los grandes pedagogos, también puedo generar versatilidad didáctica. Tengo que plantearlo, tengo que hacer el trabajo. En todos los casos, generalmente va a aparecer el concepto de investigación, porque es algo que está en los métodos globales. Y los métodos globales lo que me van a permitir hacer, en uno de los casos, como decía doña Emilia Elías de Ballesteros, ¿sí?, desde la Nacional de Maestros, decía que la fragmentación de la materia de enseñanza va en contra de la naturaleza del niño, porque el niño lo que está haciendo es capturar la totalidad. El niño captura globalmente, y cuando empezamos a fragmentar la disciplina, hablo de la disciplina didáctica como la materia de enseñanza, entonces vamos en contra de esa naturaleza. Por eso hay que estudiar psicología del niño, desarrollo del niño, conocimiento del niño. Hay que tener una idea, porque ahora desde los cursos de aprendizaje me tratan de dar todas las ideas, pero yo necesito conocer a la materia prima con la que trabajo, porque hacia él, que es mi niño, que es mi adolescente, que es mi joven en media superior, lo que voy a hacer es el diseño de las actividades didácticas. Los ambientes ahí están, el ambiente se coloca, es emocional, pero el ambiente se coloca, si yo llego contento, alegre, de buen humor a mi clase, seguro que mis estudiantes van a estar bien también. No necesito estarlos presionando, porque lo que he visto en educación son múltiples presiones, y las presiones las están viviendo los maestros. He hablado de la intensidad, ¿sí?, de la continuidad de la jornada y ahora de la extensión de la jornada con este receso. Por eso esta parte del diseño de la actividad didáctica, donde yo agregaría la manera de organizar la materia de enseñanza. Es decir, lo puedo hacer como se planteó inclusive en el proceso de modernización educativa,
donde la organización de la materia de enseñanza era global, integrada o sistemática. Y en esta parte global, la parte global responde más a la naturaleza de los niños. Por eso, en los ejercicios de planeación que ustedes tendrán que hacer, no nada más las educadoras, desde el punto de vista de la situación didáctica como lo ha diseñado el equipo de Eva Moreno, un nombre, sus objetivos, la secuencia, es decir, las finalidades que debe de tener la secuencia didáctica, o la situación didáctica primero y después la secuencia. Porque si yo me meto a actividades didácticas, entonces le tengo que dar un orden a las actividades didácticas. Y debo de tener claramente qué método, para no decir metodología, no es correcto desde mi punto de vista. Necesito aplicar un método. Bueno, me dicen que también hay enfoques, que las prácticas sociales del lenguaje es un enfoque, ¿sí? Pero cuando yo veo eso, pues la carta es carta con las prácticas o con la gramática normativa. El recado es recado. La cuestión es cómo lo aplico a situaciones reales. Y desde ahí, si aparte de las actividades didácticas me están hablando de los ambientes o me están hablando de los espacios sociales y culturales donde se pueda desarrollar esa parte emocional e intelectual del estudiante, bueno, pues eso compete a cómo yo organizo la parte didáctica con mis estudiantes. ¿Qué es lo que yo voy a considerar para hacer que mis estudiantes aprendan? Porque de lo que se trata en el logro, donde me hablan de aprendizajes esperados o donde me hablan de organizaciones, de organizadores curriculares, de lo que se trata, creo yo, es de que aprendan. Y lo que necesito de mis estudiantes es que aprendan. Y hoy me decían los maestros de matemáticas, porque había varios maestros de matemáticas en el grupo donde trabajé hoy con 460 maestros. Se puede hacer actualización masiva, pero necesitamos capacitadores también. Y Centro de Maestros de Nicolás Romero, lo que vi hoy, que a mí me tocó trabajar con esos maestros, cuando veo y platico con los maestros de matemáticas, ellos me empiezan a ilustrar. Había aproximadamente 18 aprendizajes esperados en cada uno de los grados. Hoy hay 11, 9 y 8 para los grados de primero, segundo y tercero. Y temas que deben de ser, mejor dicho, básicos, fundamentales y puntuales, los han quitado. Algunos los pasaron de primero a tercero. Y los maestros, así como los maestros de matemáticas, me expresan sus puntos de vista, igualmente los de tecnológicas también, que son los más afectados, que los van a tener que meter a los clubes. Creo que los clubes no funcionan, no va por ahí la idea de este aspecto de la autonomía curricular. Tenemos que ser más creativos. Si realmente quieren generar la creatividad, ¿por qué no se lo propusieron a los maestros para que los maestros pudieran elaborar los proyectos? Tanto tiempo que los trajeron en su ruta de mejora. ¿Por qué no ocuparon el último año para la elaboración de los proyectos? Y que cada escuela respondiera con sus proyectos con base en sus necesidades, con base en su ámbito, en su área social y cultural, con base en su contexto. Pero no lo hicieron así, metieron a las empresas. Desde ahí también esa parte está mal. ¿Qué va a pasar ahora con esto, con esta parte de los aprendizajes clave cuando entre en acción el nuevo gobierno? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Y por dónde van a plantear, por ejemplo, el trabajo para las escuelas de tiempo completo? ¿Desde dónde lo van a plantear? Y si yo voy desde el aprendizaje, hay cosas que también nos pueden servir. Que acá hago mis preguntas. Vamos a trabajar una parte filosófica con los niños, vamos a rescatar la historia de la cultura, la enseñanza de instrumentos musicales, o sea, para que aprendan a tocar instrumentos musicales nuestros estudiantes en básica, o la práctica deportiva. Yo creo que la práctica de la educación física y la práctica deportiva deben de ser un aspecto muy importante para generar desde ahí proyectos. ¿Por qué? Porque puedo ver en los aprendizajes clave, puede haber cosas buenas, ¿sí? Pero esa idea de reducir los contenidos no tomaron en cuenta los
hubieran tomado en cuenta realmente a los maestros, porque ahí nos estamos dando cuenta que no tomaron la opinión de los profesores, aunque me digan que el PIPE-CIDE, a través de las consultas que hizo, obtuvo muchas ideas. Pero los maestros lo están diciendo ahorita. Ya me lo dijeron hoy los de matemáticas. Cosas muy importantes no están tratadas. De ahí entonces los aprendizajes puntuales necesito recuperarlos, por eso necesito que mi alumno aprenda. Y yo necesito que él aprenda porque yo en el momento, cuando yo tengo que ofrecer acompañamiento a mi alumno o acompañamiento al aprendizaje de mi alumno, yo lo hago con toda la pasión, porque los que han dado la talla son ustedes en los salones de clase. Ustedes son los que dan la talla. Y vean la carga administrativa que les han pegado ahorita en los últimos días. Por eso este aprendizaje efectivo que requiere, dicen ellos, de acompañamiento, es algo que nosotros hacemos. Pero los enfoques, lo que vinieron haciendo desde 92 a 95, bueno, desde 92 hasta 2011 con los enfoques, lo que hacen los enfoques es reducir la visión. Por eso las actividades didácticas no tengo capacidad como maestro porque no sé diseñar cuestiones didácticas. No sé cuáles son los elementos, los principios de la didáctica, no sé qué es lo que tendría que hacer. O sea, no tengo una idea clara de la didáctica. Y los pedagogos no me dejarán mentir, pero yo he estado con maestros, con estudiantes de pedagogía y maestros que enseñan en la UNAM en pedagogía y lo que me han dicho, necesitamos una verdadera cultura pedagógica para las aulas y para los maestros. Ahí están los maestros de la UNAM que nos podrían enseñar pedagogía, pero en las normales tenemos grandes maestros en las normales del país que nos pueden enseñar pedagogía y didáctica. Pero ¿qué hacen con las normales? Las hacen a un lado, las votan en su reforma, porque eso es lo que están haciendo con las normales. Hay una inconformidad de los maestros que enseñan en las normales. Y necesitamos que esto tome rumbo, que esto se vaya colocando mejor. ¿Por qué? Porque necesitamos una verdadera cultura pedagógica y una verdadera cultura didáctica. Para que no nos vengan a decir que las metodologías son las que funcionan. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo si los resultados que se han obtenido en PISA o en las evaluaciones internacionales en general no son correctos, entonces algo está fallando y está fallando mucho. Y yo insisto en que lo que necesitamos son aprendizajes puntuales y necesito preparar al maestro en una verdadera cultura pedagógica. Porque hoy que lo hice con 460 maestros trabajando en un auditorio, las 5 horas se fueron como agua. Y cuando le pregunta a uno de los maestros, ¿cómo sienten el discurso? Maestro, el discurso ahí está en Facebook, todo lo que están diciendo. Y eso es lo que necesitamos, capacitar frente a frente. Yo sigo insistiendo que capacitar en línea no funciona, es frío. Hay ausencia humana, hay ausencia también del que se conecta. ¿Sí? Necesitamos que escuchen discursos pedagógicos que puedan generar en cada uno de ustedes actividades didácticas y que puedan también ayudar a desarrollar emocional e intelectualmente a nuestros estudiantes, pero primero haciéndolo nosotros. Porque si yo ando mal emocionalmente, ¿cómo voy a ayudar a mis estudiantes a que avancen emocionalmente? No lo podría hacer. Pero además, antes de ir a hacer las cosas a la escuela, yo como maestro las tengo que hacer en mi casa. Con mi familia, cuando menos procurar un ambiente donde no se provoque uno enfermedades neuróticas. Por eso no está tan sencilla la propuesta. No es tan sencilla la propuesta. Y cuando me empiezan a hablar de las actividades de aprendizaje que se organizan de diversas formas o que proponen que se organicen de diversas formas de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento, entonces, ¿cómo debo de entender esas frases que utilizan en aprendizajes clave? ¿Cómo hago para que todos puedan acceder al conocimiento? Y vuelvo, como dicen los maestros de matemáticas, los aprendizajes puntuales son necesarios. Por eso necesitamos recurrir a las normales,
Por eso necesitamos recurrir con los maestros normalistas para que los maestros normalistas desde las normales nos digan cómo podemos proceder, cómo podemos hacer este ejercicio de actividad didáctica real en el salón de clase. Ellos son los que nos pueden ayudar desde mi punto de vista. En las normales tenemos un capital pedagógico y cultural de primera línea. En cualquier normal del país, donde vayan, va a haber maestros con una enorme capacidad para orientarnos. Y ellos nos podrían decir también cómo deben de ser las actividades de aprendizaje, cómo se organizan de diferentes formas y cómo puedo acceder con mis estudiantes al conocimiento. Y no nada más porque yo tenga que eliminar las barreras para el aprendizaje, ¿sí? O tenga que ver la diversidad de las necesidades y los estilos de aprender. Necesito un verdadero apoyo. Si yo fuera maestro de grupo, en básica yo necesitaría el apoyo de verdaderos especialistas. Y los verdaderos especialistas están en las normales. Ahí están los que nos pueden orientar. Porque ellos tienen otra experiencia. Y yo en el caso, por ejemplo, como en el caso de matemáticas, yo en el caso personal pues conozco a Froilán Caballero y yo diría que Froilán Caballero es una de las personas que nos podría ayudar en estas líneas. Claro que en las normales hay más maestros de matemáticas. Hay maestros de matemáticas. En Puebla, en la normal superior, hay verdaderos maestros de matemáticas en todo el país. Y desde ahí pues los conceptos que me empiezan a colocar y nada más estoy en ofrecer el acompañamiento al aprendizaje. El principio pedagógico 3. Y no es como me están diciendo en los discursos que están dando. Van y repiten lo mismo que está en el documento. No, así no se puede. No porque sea el documento oficial ya tiene la verdad. Porque no la tiene tampoco, no tiene toda la verdad. Hay cosas buenas, sí, pero hay otras cosas que se pudieron haber hecho. Porque yo hubiera recurrido a las normales. Y desde ahí, el acompañamiento para que yo como maestro le pueda dar solidez a los aprendizajes de mis estudiantes. ¿Y cómo le doy solidez a los aprendizajes de mis estudiantes si no tengo los elementos, si no tengo las herramientas? Porque los principios pedagógicos que me muestran los 14 no bastan por sí solos. Necesito toda una serie de ideas. Y necesito toda esa serie de ideas y esas ideas las tienen los normalistas en las normales. Vayan a ellos. ¿Pero qué hace la autoridad? Golpea a las normales. Muchas contradicciones. Paradójico mucho de lo que hay aquí. Porque cada vez que lo leo y que lo releo y como hoy comentaba en estas 5 horas de trabajo con los maestros en Centro de Maestros Nicolás Romero, 2 sectores, zonas escolares, muchos coordinadores de educación física, muchos maestros de educación especial. Y la verdad es que sí hay un ánimo por aprender. Pero bueno, esta parte de ofrecer acompañamiento a los aprendizajes y pues conocer los intereses de los alumnos. Pero si no conozco tampoco esta parte de la psicología aplicada a la educación, ¿cómo establezco esas relaciones cercanas? ¿Cómo establezco esas relaciones cercanas con mis estudiantes? Necesito conocer sus intereses, pero también conocer aspectos de su desarrollo personal, aspectos que tengan que ver con muchas líneas y con muchas aristas que a veces me llevan a situaciones muy particulares. Y en la medida en que estoy cerca, yo podría efectivamente hacer un mejor ejercicio de planeación. Pero yo aquí digo también que los sentidos de la escuela juegan un papel muy importante para conocer los intereses de mis estudiantes. ¿Qué sentidos? La cohesión. Por ejemplo, la cohesión como observar qué tan lejos o qué tan cerca estoy de mis estudiantes. La comunicación, las formas en que me hablo con mis estudiantes. No nada más es conocer los intereses de los estudiantes, porque con todo esto que está aquí, ¿por qué la Secretaría de Educación Pública no mejor hace unas antologías de enseñanza si no quieren capacitar?
porque lo que yo creo es que debe de haber una capacitación directa, ¿sí? Y desde ahí, por ejemplo, ¿cómo voy a conocer, cómo voy a buscar estas formas de planear si estos sentidos no están presentes? Como el sentido de pertenencia, porque me hablan de la pertenencia en la ética del cuidado. La ética del cuidado como uno de los medios para lograr los fines educativos. El enfoque competencial como uno de los medios que ellos marcan para que los maestros logren la identificación y el cumplimiento con los fines educativos. Pero si también como maestro yo no me meto a la lectura, no me voy al artículo 3 constitucional, no reviso la Ley General de Educación en el artículo 7, no reviso lo que tiene que ver con los fines de la educación, no le echo una idea de renovación. Miren, aquí voy a leer una pregunta. Dice, ¿cómo lograr humanizar a los maestros tan casados con el viejo discurso del maestro que no interacciona con el alumno? No sé a qué viejo discurso se refiera. Lo que yo entiendo es que si ustedes me escuchan lanzar un discurso, entonces dirían que yo estoy casado con ese viejo discurso del maestro. La interacción con los alumnos se da de una manera natural. La interacción con los alumnos empieza con las preguntas. Tiene que ver con un discurso. Empieza con las preguntas por la mañana. Y las preguntas por la mañana son muy importantes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? ¿Tu sueño fue tranquilo? ¿Desayunaste? Esas preguntas son las que me permiten interactuar. La alegría, la jovialidad, la motivación es lo que me permite interactuar con mis estudiantes. Empiezo a buscar la cercanía con ellos. Yo creo que las interacciones están. Las interacciones están porque los maestros lo hacemos de manera natural. Y las interacciones se están dando. No es un viejo discurso del maestro que no interacciona con el alumno. Ahí chequen las preguntas. Después, cuando termine el video, ahí ponen preguntas. Pero si yo puedo contestarlas, si yo digo que la interacción empieza desde la mañana, desde que yo llego a la escuela. Y no nada más con los estudiantes, muchas veces con los padres de familia que me abordan. Estoy hablando porque me siento maestro de primaria. Con los padres de familia que me abordan antes de entrar a la escuela. Y si ellos me preguntan, yo tengo la obligación de contestarles, aunque no esté adentro de la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos también tienen que ir a sus trabajos. Sus tiempos a veces son reducidos. Tengo que entender muchas cosas en esta interacción, no nada más con los estudiantes. Porque las interacciones se tendrían que dar con todos los actores educativos. No nada más con los niños, con los padres también. Por eso, si estamos en tiempo de cambio, hagamos algo para que ya los padres a partir de agosto experimenten un cambio. ¿Sí? Y hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque necesito colocar muchas cosas. Y estas cosas, cuando me empiezan a hablar de las interacciones, son naturales y efectivamente está la parte emocional. Yo tengo que dar buenas respuestas quiere decir responder con educación a los padres de familia. Porque si yo les empiezo a dar también respuestas groseras, ellos me van a contestar igual. Es mucho trabajo el que hay que hacer. Tenemos que generar discursos para padres de familia. ¿Sí? Y tenemos que generar discursos para padres de familia para que ellos también se comprometan. Hay mucho trabajo que se va a hacer. Pero necesito conocer los intereses de mis estudiantes, sí es cierto. Necesito conocer y estar cerca de ellos, también es cierto. Y el sentido de pertenencia, del cual me hablan ligeramente en su enfoque competencial, yo lo vería como traducido en respeto y trabajo. Cuando yo doy respeto y trabajo a mis estudiantes, lo menos que puedo esperar es que ellos también respondan con respeto y con trabajo. Y si yo en ese sentido de pertenencia digo que son mis papacitos, o como dice la educadora, mis mamacitas, lo que yo voy a hacer al darles respeto y trabajo es que ellos me respondan de la misma manera.
Y entonces, el respeto y el trabajo, no lo dice esto los aprendizajes clave, pero yo tengo la idea de que esos dos conceptos son fundamentales para provocar verdaderas interacciones. Porque cuando yo tomo el trabajo y lo paso a la disciplina, es decir, ahora tomo la disciplina como trabajo, no como me están diciendo los aprendizajes clave, porque más bien tiene que ver con comportamientos. Yo necesito una disciplina basada en el trabajo, ¿sí? Tengo que observar cómo coloco esa disciplina. Y preguntas hay muchas, me empiezan a preguntar cómo lograr que los padres de adolescentes se involucren, es muy difícil. Bueno, pues lo tienen que hacer y tienen que generar, pues para eso está la escuela y para eso está el colectivo escolar y cada escuela en la secundaria con los adolescentes saben cómo están. Lo que no podemos olvidar es que el nivel más difícil ahorita es la secundaria. De por sí siempre ha tenido mucha dificultad. Pero si yo no conozco tampoco el desarrollo moral de mis estudiantes, ¿cómo voy a establecer esas interacciones? Y también con los padres, sí es difícil, pero tengo que hacer muchas acciones. Y alguien decía, yo recuerdo a Francisco Melo Cerecedo, un miembro del MRM que fue mi director en secundaria en los años 80, al principio de los años 80. Y él decía, vamos a humanizar a estos adolescentes. Pero los primeros que nos tenemos que humanizar somos nosotros, los maestros. Porque si nosotros no estamos humanizados, nosotros que nos decimos seres humanos, y entonces empezamos a colocar en la escuela el celo, la envidia, el chisme, la inquina, la indolencia, ¿cómo lo voy a hacer con los estudiantes si yo no lo puedo hacer? Por eso el cambio empieza aquí conmigo, al menos yo sí. Yo diario, por eso estoy haciendo estas transmisiones, porque esto me permite estudiar a mí. Y transmitiendo, aprendo también. ¿Por qué? Porque también me gusta leer. Vengo de trabajar 5 horas, desde temprano salí de mi departamento, voy a trabajar con los maestros, ya regreso a las 6 de la tarde acá. Preparo qué voy a decir, porque también tengo que preparar. Y seguiremos con estos comentarios sobre los principios pedagógicos para que no vayan y se los repitan nada más. No basta con repetir el documento. Para repetir ustedes pueden leer. Pero para descomponer, analizar y sintetizar, pues no es tan fácil. Se requiere experiencia y conocimiento. Y además conocer política educativa también. Y en México hay grandes maestros que conocen política educativa. Yo me atrevo a hacer esto. Puedo ser criticado, pero me atrevo. Y lo hago. ¿Por qué? Porque tengo muchos alumnos que me siguen, muchos exalumnos y muchos maestros que me siguen, como lo observé el día de hoy en la mañana. Maestros, les voy a pedir por favor que sean tan amables en darle compartir al video para que despliegue el menú y en los grupos, pásenlo a los grupos. A partir del día 31 de agosto voy a empezar a transmitir en vivo desde YouTube. Para eso requiero que se suscriban en mi canal de YouTube Manuel Quiles Cruz y que también se suscriban en mi canal que tiene mi proyecto educativo en favor de la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama Temas de Política Educativa en México. Y vamos a empezar a transmitir de otra manera. Las transmisiones que estoy haciendo a través de Facebook las pueden ver en mi canal de YouTube. Desde ahí pueden ver. Maestros, soy Manuel Quiles Cruz. Nos escuchamos, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, maestros. Muchas gracias.